everyone, and welcome back to the Movie Amigos podcast. Hola, bienvenidos a Movie Amigos podcast. Yo soy Gila. Yo soy Josh. Yo soy Juve. Y hoy vamos a tener un episodio solo en español, especialmente para cualquier persona que quiere, primero, escucharnos hablar en español, segunda, reírse un rato porque no sabemos mucho español, Exacto. y tercera, solo porque quisimos como que dar un... sí, ya empezamos. Es difícil para mí hablar español porque yo normalmente hablo el inglés en el trabajo, en la casa, en todas partes. So, para mí hablar el español es algo que siento que a mi gente le da pena. Porque yo nací en México y ahora estoy aquí, casi no hablo español, pero siento que es algo que nosotros queríamos hacer, no nada más para que nuestra familia escuche, pero también para que nuestra audiencia que habla español pueda ¿O como que... escuchantes? No. Escuchadores. Pueda disfrutar algo que nos gusta, obviamente, las películas, pero en el idioma de que crecimos. Sí. Entonces, hoy vamos a hacer todo el episodio en español y advertencia, hay palabras que yo no me sé en español, o me las sé, pero se me olvidan, o no las sé pronunciar bien. So, por favor, no me hagan mucha burla. Sí, para seguir la advertencia, el español no es mi primer idioma. Creciendo yo hablé en inglés y luego como joven aprendiendo español. Y sí, yo no hablé español Bueno, con en tus mi padres niñez. hablabas con tu Espérate, español. espérate. Sí, So, yo sé que Juve habla Ajá. español porque él empezó a hablar español primero. Sí, mi lenguaje primario fue español. Español, y el mío también, yo nací en México. Pero, Josh, sí, yo aprendí el español empezando como a los 10, 11 ¿qué? años. Lo hablas muy, muy bien. Yo no sabía. O sea, sabiendo que aprendiste cuando tenías 10 años. Creciendo yo odiaba hablar en español. Y mis padres me hablaban en español y yo en inglés. Wow, puro inglés, sí. yo no sabía. Puro gringo. Wow. Lo hablas muy bien. Tu Y español- también, Gracias. Gila, igual Oh, tú, no. o sea, No. tu español es muy, muy, muy bueno comparado con otra gente que sí son mexicanos y no hablan nada de español. Así que siéntete orgullosa de que puedes defenderte muy bien en una conversación con alguien Ok, en español. primero acabamos de empezar. Ajá. Ujú. No sé, en 30 minutos vamos a ver si es cierto. Ajá. Y No, también está bien. nosotros estamos acostumbrados a comunicar en inglés entre Sí, con nosotros nosotros también. en inglés. Sí. Y hablar sobre las películas en En inglés. inglés. Así Sí, que esto hay es una palabras... experiencia, va a ser una experiencia bien, bien, bien nueva y diferente. Para Ajá. todo el mundo. Sí, Sí. porque no nos acostumbramos a hablar en español de las películas y es probable que hay palabras que no sabemos decir y comunicamos las ideas. Y aún en otro nivel, mucho más, esta película es una película bien, rara o diferente a lo que vemos Sí. usualmente. Yeah. Así que eso va a añadir otro nivel de Ajá. diferencia o de, Sí, you know, sí. Sí. ¿sabes? Ya, yo creo que para darles como que una imagen de qué tipo de película vimos, al menos yo tenía que ver una documental de 45 minutos Ajá. para saber la historia, para poder ver El esa contexto. película, el Sí, contexto de ajá, esa sí, de la De la película. historia. Ajá. So, entonces, imagínense, yo no es que me senté y me like, ay, qué bonita. Ujú. No, tuve que hacer como que irme a estudiar un rato para poder ver esa película. Ujú. Entonces, por eso como que les da una imagen de dónde venimos mentalmente, de la Ujú. película que acabamos de ver, y que tal vez se nos va a hacer difícil, tal vez, traducir algunas cosas, porque hay cosas que tal vez, como nunca lo hemos hablado en español, no sabemos cómo se dice en Ujú. español. Ujú. Sí. So, Y les aquí pedí- tenemos a Joshua con la computadora lista. Por Por si acaso necesitamos de verdad una palabra que ajá, queremos traducir alguna correctamente. interpretación, alguna algo palabra, rápido, algo... Sí. voy a estar a la orden. Sí. Pero creo So, que esto sí es una experiencia muy buena que vamos a impartir porque, o sea, va a... nuestro podcast puede ser diferente. you know. Ajá. Sí. Podemos hacer algo nuevo y refrescante, se dice. Sí, You know, sí. Y
y no para... Sí, nos expandimos un poco. Ajá, exacto. Y después de esto, si queremos hacer otro episodio en español, se nos va a ser mucho más fácil porque la película no va a ser tan abstracta como Sí, esta. exacto. Sí. No, yo creo que sí. Yo creo que con este episodio como que vamos a meter los pies en el agua, como se dice, y poder ver cómo nos sentimos, y tal vez nos ayuda a nosotros practicar el español más en algo general, no nada más en situaciones pequeñas o situaciones cortas, solo en general poder usar nuestro lenguaje nativo y Sí. poder usarlo y practicarlo, que es algo que yo sé que yo no hago, porque para mí siempre va a ser más fácil hablar inglés, porque así es la vida que yo vivo, pero yo siento que hablar español y más acerca en este podcast va a ser algo que siento que va a abrir las puertas para episodios más divertidos en general. Ahora, con eso, la película que vamos a hablar hoy es una película que le tocó a Josh escoger, porque siempre cada quien escoge sus propias películas, y esta vez la escogió Josh. So, se imaginan, basado en los otros episodios que hemos hecho, como que uno se puede imaginar las cosas que Josh le gusta ver. Sí. So, esta película se llama La Casa Lobo, que es una película chilena basado en algo histórico que pasó en ese lugar. Por eso teníamos que ver como qué contexto de qué pasó, porque yo la verdad no sabía qué había pasado y honestamente es triste la historia acerca de esto, pero la película se trata de estar relacionado a esto. Entonces le voy a pasar a Josh porque él es el que escogió la película esta vez y que él empiece. Y sí, yo la escogí primeramente porque a mí me gustan las películas raras. Ustedes me conocen. Yes, yo elegí The Night of the Hunter antes. También elegí, ¿cuál era la otra? Oh, Perfect Blue, que era como una película psicológica de Japón. Y me gustan. Animada. Sí, animada. Y es como un estilo diferente y como un cambio de rumbo para nuestro podcast, porque podemos cubrir películas como Titanic y películas como esta, que se llama La Casa Lobo, que como dijiste es una película chilena del 2018, dirigida por Cristóbal León, y es basada en la historia de la colonia Dignidad, que es una parte de la historia que yo no sabía bastante antes de buscar información antes de mirar esta película, porque es como en la sistema educativa de los Estados Unidos nos enseña como uno no se profundiza tanto en áreas como estas, que es la historia de una colonia alemana en Chile que se usaba por el gobierno chileno de Pinochet, la dictadura de él, para como un centro de detención y un centro de tortura. Pero de afuera se miraba como un lugar, un paraíso, un lugar de como una imagen de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso la comparación entre la tortura, el abuso sexual de niños y todo eso con la imagen de un paisaje cristiano y todo eso es como una historia bien difícil y bien interesante también para mí. Y algo que no se ve bastante en las películas y en otros medios tampoco, no se ve mucho. Pero yo no sabía nada de eso antes de elegir la película. Yo elegí la película porque se veía interesante. Me lo recomendaron algunas personas en el internet, pero yo no quise buscar nada antes de mirar la película. Pero después de The Night of the Hunter, aprendí que ir ciego en una película no nos ayuda para nada. Sí. Así que yo busqué alguna información para no estar tan perdido y por eso te mandé ese enlace para mirar el documental. Sí, ok. So, sí, yo creo que si no hubiera visto el documental, yo hubiera estado perdida. Ajá. No me hubiera gustado tanto, porque sí me gustó.
Al último, yo cuando Josh mencionó esta película, honestamente me daba miedo porque él ve cosas raras. Y después como que me puse a buscar más de la película porque yo tenía que saber si tenía violencia o algo así, porque a mí no me gusta verlo. Entonces, cuando yo estaba buscando... O mucho terror, digo. No, más violencia. Para mí es más violencia. la violencia, la sangre, a mí no me gusta. Ujú. Entonces, yo quería averiguar y estar segura que no iba a haber cosas así, porque a mí no me gustan. Y yo sé que o me tendría que preparar mentalmente o cualquier cosa. Yo me empecé a buscar y como que cuando primero vi de qué se trataba, después de haber visto el documental y después de eso como que vi el medio de cómo está hecha esa película, Ajá. como que me dio más interés. Ujú, Y entonces pude entrar en esta película con los ojos más abiertos y como ya sabía más de la historia, ya sabía cómo poder entrar mentalmente a esta película. Y yo siento que por eso yo pude apreciar más el arte de esta película. Yo siento que porque pude saber más de esta historia, yo pude apreciar más lo que quería hacer el director y el escritor, ujú, o escritora, no sé quién lo escribió. Yo pude apreciar más lo que ellos querían hacer y pude apreciar más el mensaje que querían dar y pude apreciar más el trabajo y la El el esfuerzo. esfuerzo que ajá. ellos pusieron para poder hacer una película así. Ujú. Yo pude apreciar más sabiendo más de la historia. La documental no me gustó mucho porque me dio Ujú. tristeza, pero al menos me dio contexto para poder apreciar esta película con una mente más abierta. Ujú. Y antes de yo seguir hablando más de la película, quiero preguntarle a Juve cuáles son sus pensamientos iniciales de mirar la película. Ok, so... Y luego voy a explicar un poco más de la película, ¿De la pero película? solo Ok. para darle una idea de cuál fue tu experiencia. Mi experiencia fue... No quise ver el documental porque quise entrar ciego, como está diciendo Ok. Gila, pero sí, me gustó que ella sí me dio, vamos a decir, un sinopsis de lo Ujú, que ella vio del documental, así que sí pude tener, como ella dijo, un contexto, ujú, pero sí quería ir más ciego a ver la película o a entrar en la película. Y la película, wow, increíble, o sea, ¿tú quieres saber lo que yo pensé? ujú, ujú. Desde el principio al final, los ojos, no podía quitar los ojos del televisor. Ajá. Ujú. Pero no ayudó que vimos la película en un servicio que tiene propaganda, Ajá, que fue la ajá. única forma en que la pudimos conseguir. Pero si no fuera por eso, yo los ojos no pestañaría. Porque fue increíble ¿cómo dices? El medium o la forma, El medio. Ajá, sí, el el medio que medio, usaron sí. para Ajá, hacer, wow. ajá. Yo, o sea, um, ya en el comienzo yo empecé a pensar, ¿cuánto tiempo le tomó? ¿Cuánto Ajá. tiempo? Ya, ya. Y, o sea, todo el dinero, como me dijo Gila, fue en el tape y en la pintura. Fue todo, Ya, fue todo. Ujú. ya. Y, o sea, la, la pasión que estas Ujú, personas ujú. tendrían que tener para hacer esto, Sí. que de verdad si vamos a nombrar una película, un arte o esto de verdad esto sí es arte. You know what I mean? Sí. De una forma de arte clásica y también arte nueva, Sí. que es Ujú. la forma de film Ajá. o de película o de Ya, video. yo sí tomé notas cuando estaba viendo la película y una de las notas que yo puse literalmente dice arte. Esto Ujú, es arte. ujú. Sí, sí lo es. Porque igual como dice Juve, yo creo que ya hasta ahorita ustedes ya saben lo que yo pienso de la película, pero honestamente, primero yo soy aparte de las películas, mucha gente sabe que también me gustan los libros y Ujú, me gusta el análisis y me gusta la escritura, que es lo que más me gusta de las películas. ujú.
cómo, cómo, cómo la gente puede escribir historias que una persona puede tal vez relacionarse con una historia o poder aprender algo o poder ver algo que tal vez nunca se imaginaron. So, cuando yo veo una película que es original, pero cuando yo la veo, yo siento que estoy leyendo un libro, no pasa siempre. A veces es muy fácil que yo pueda leer un libro y después digo, oh, yo podría ver una película así. O podría ver cómo está el script, el manual, el Manuscripto. el manuscript. El guión. El guión. So, yo me puedo imaginar con los libros, pero casi nunca me pasa al revés, que yo podría ver una película y decir, a mí me gustaría leer un libro así. Esa película me llevó a un lugar mental, no necesariamente de que, oh, wow, esto es una película, fue más como que esta es una experiencia. Esta es una experiencia de una persona, esta es una experiencia que no cualquier persona puede ponerla en palabras o en visuales. Sí. Y yo, yo lo que quise, cuando el minuto que empezó la película, yo dije, yo quiero escribir un papel acerca de esta película. Porque había tantas cosas que como que mi cerebro fue ¿cómo se dice? Uno al minuto, como que se me fue, en mi mente se fue en muchos lugares al mismo tiempo. Por todo el detalle que está en cada escena, porque el medium de esa película es como con pintura, con tape que es adhesiva. Cinta adhesiva. Well, tape. Entonces, todo eso fue como hicieron a las muñequitas, los muñequitos, todo lo que está alrededor, y todo es stop motion, que yo no sé cómo se dice. Sí, stop motion, así se dice. Yeah. Ok, entonces solo se imaginan que el trabajo y el tiempo, como dice Juve, pero no, para mí lo que me impresionó es que todo lo que estaba en cada escena, en cada frame, todo tenía significado, tenía razón. No es que estaba ahí solo por estar. Todo, como que a veces, like, oh my gosh. Entonces, yo pude apreciar esta película porque es arte y porque cuando yo lo vi, yo pude ver que esta es una experiencia que si yo lo hubiera leído en un libro, like, I don't know, no sé cómo explicarlo, era algo que en verdad me da felicidad que lo pude ver. Ahora, ¿se lo recomendaría a otra gente? No. Solamente a alguien que le gusta film o a alguien que le gusta escribir. Okay. Pero es alguien muy específico, no cualquier persona. So, yeah, creo que eso fue mi pensamiento en todo. Como de principio al final, obviamente tengo más notas en detalles, pero yo sí quiero decir que esta película sí me me llevó a un lugar diferente que me gustó. Sí. Y para mí, yo quiero elaborar en lo que dijiste, es que todo fue tan premeditado y tanto esfuerzo y tanto tiempo se nota en cada imagen, que fue horas y horas de esfuerzo, y luego se transforma y se cambia y toma como una transfiguración de sonrisas, y es un paisaje lindo que uno pasa por el bosque, uno ve pájaros volando o una casa alemán, y eso es lindo, pero en esta película provoca terror porque es como corrompida por la pintura que cae de las paredes, que cae por los ojos. Conviene trae como una emoción de sufrimiento y dolor de una manera que yo no esperé una película mostrarlo así. Años de abuso, años de tortura, años de control y manipulación, como mostrado en una forma de así tan que se entiende que
que están pasando por una fantasía o como una realidad como una historia de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia, yeah. pero es un horror, es una pesadilla para todos ellos. Y para mí, yo soy la persona específica que tienes que recomendar esa película. Yo soy esa persona. Ya, yo creo que sí. Si yo hubiera visto esa película o escuchado de esa película, obviamente sí a Josh yo se la recomendaría, solo porque es diferente, es interesante, pero algo que también me gustó mucho y siento que esta película, aunque dice Josh, creo que esa es la primera vez que voy a decir que Josh, que no, esta película no es tan única solo en una cosa, que es el tema. Magical realism. No sé cómo se dice en español. Como magia, no, realidad mágico, algo así, realismo mágico. Eso es algo muy popular en literatura, pero también gente que es muy conocida es Guillermo del Toro. Sí, es cierto. Pan's Labyrinth. Y también una que me trajo mucho la memoria, que no me imaginé que lo iba a pensar, pero fue en My Neighbor Totoro. Ok. Porque las dos películas son acerca de una persona, en este caso niños, alguien joven, alguien tratando de entender lo que está pasando en su realidad alrededor de ellos, que es traumático, y cómo ellos toman y se van a un mundo en su mente que no es real. Sí. Y es la única manera de cómo ellos pueden entender o cómo cope, how to cope, lo que les está pasando, abuso o la muerte de alguien o alguien que está enfermo o un familiar o en este caso abuso. Y es algo que hay gente que lo ha tratado de usar y siento que el simbolismo es muy enfocado en lo que es en literatura. Y yo siento que por eso me gustó mucho esta película, porque nada fue dicho en tu cara. Nadie te dijo, eso es lo que está pasando. Nadie te lo dio en la boca, nadie te dijo, mira, aunque sí hay una parte que no me gustó y me molestó. Sí. Ok, ¿vamos a empezar a hablar de una vez? O no sé si quieres. Okay. De una vez. Ya pensaba que lo estábamos haciendo. Sí, Ok, a mí me encantó esta película por todo el simbolismo que hay en todo. Desde el principio de la comunidad que empieza con la miel. La miel basando en lo de la Biblia, right? La tierra de miel y leche, leche y miel, que fluye leche y miel, que es el paraíso. Y también un recurso que se producía en ese lugar. Ok, perfecto. Entonces ahí está. Como que yo siento que la miel es obviamente algo que está durante la película, que cuando al final salió otra vez, I was like, yes. A mí me encantó porque lo pudieron conectar, pero lo único que no me gustó fue cuando ella mencionó que a ella le gustaba jugar con los cerdos, con los cochinitos, a ser su mamá. Yo siento que todo el narrative, la historia, pero I guess, la historia fue tan simbólica, fue tan como que tú tienes que en verdad pensarlo y estás usando tu cerebro, pero como cuando ella dijo, pero a mí como que le quitó la magia o le quitó el nuance de la historia, pero eso fue algo eso es algo que yo estoy siendo muy picky, porque eso fue lo único que no me gustó. Hasta yo, ¿cómo le puse aquí? Dice, me hubiera gustado que ella no dijera que ella es la mamá de los cerditos, porque todo, como que yo siempre sentí que era like, los cerditos son sus hijos, o sus cerditos no son sus hijos, you know, como que back and forth, no son, a veces yo siento que, obviamente ella estaba cuidando estos cerditos, nosotros sabemos que son sus cerditos y después se convierten en niños. Pero siendo niña, los niños cuando juegan dicen, yo soy mamá, yo soy papá, casa. Sí. Eso es como que su lenguaje, el que está usando ella para yo decir, creo que, soy tu mamá, come hijo, o posiblemente tú estás
you're right, like tú tienes razón. Estoy diciendo que para mí yo estoy siendo picky. Que yo estaba diciendo, like, oh my God, todo eso está great, como todo el simbolismo, que los cerditos son niños y son sus hijos y todo eso, y al final, pero a mí me gustaba, like, no, como que me sacó de la historia, que como que... Ok, como una fantasía. Como Yes, eso fue todo algo... fue la fantasía, pero cuando ella mencionó, oh, esto es solo un juego, I'm like, oh, no, mija, no. Porque yo siento que nosotros estábamos siguiendo esta fantasía con ella. Y cuando ella mencionó que ella sabía la fantasía, como que I'm like, wait. I don't know, como que solo no me gustó. Aparte de eso, todo estuvo perfecto. Y para comentar también sobre lo que dijiste, en esa comunidad se separaban los hijos de sus padres y cada niño no sabía quién era su padre, quién era su hermano. Y por eso se cuidaban por varios tíos y tías, se decían. Y yo creo que es la película tratando de decir eso, que ella tomó como una ternura con esos niños, pero que no eran sus hijos, pero que ella lo cuidaba como un hijo. Creo que es un comentario sobre eso, pero aún así, sí, la relación entre ella y los cerditos o los niños se pone bien, bien complicado y yo no lo pude seguir como en realidad. Yo no sé todavía aún cómo terminó la relación cómo terminó ella. Y yo me confundí un poco, pero para mí eso no es algo malo. No. Eso me deja como cosas para pensar y dejar las ideas en mi mente de qué pasó con ella, qué pasó con los niños. Probablemente habrá más contexto específicamente de esta muchacha o de esta niña, porque pienso que ella es esto es basado en una persona real, porque se enseña videos y el stop motion o la figura que ellos tienen en la película es bien parecida al video de la muchacha o de la the nurse que está vestida de nurse. ¿Está vestida de enfermera? Sí. Déjame decir algo. Ya, okay. Ahora yo quiero. Ajá, okay, sí, dale, pues. Sí, adelante. Ustedes están hablando español. Muchos están diciendo sus ideas y sus pensamientos, yo creo. Mucho mejor de lo que yo puedo. No. Porque ustedes están no, hablando y yo estoy aquí como que no puedo hablar español. Pero ustedes lo están haciendo muy bien, déjame decirles. Okay, thank you. Y tenía un pensamiento, pero ya se me fue de la cabeza. Estábamos hablando de enfermera. Sí, miel. sí. La película me gustó mucho. Me gustó mucho el acento de la muchacha o de la persona que estaba siendo la voz de la niña. Que fue un acento chileno-alemán. Sí. Y que entonces a veces hablaba español y a veces en alemán. Eso lo hicieron muy bien. Y me hizo sentir que estaba allí. También la película no pensaba que iba a ser lo que vi, que lo que vi iba a ser lo que íbamos a ver. Porque mi mente se fue a otro lugar. Cuando me decía Gila de basada en la historia de la colonia. Sí, exacto. Entonces, no, fui pleasantly surprised. Me sorprendió de una forma que me gustó mucho, que este fue lo que vi, porque creía de verdad que iba a haber más horror o más... pero, o sea, el horror fue más algo simbólico, que de verdad esta película no lo deben de ver niños. Pero... uno puede tener unos nightmares, ¿sabes? No, si tienen cerdos, no lo pueden ver. No, yo puse aquí en mi nota los cochinitos con una carita triste. Él los llamaba chanchitos. Chanchitos, qué eso lindo. Se dice se dice chanchitos. El chanchito. Por eso que es chancho de Nacho Libre, es chancho. Sí. Okay. Eso sí es. Okay. No, Bien yo dicho. voy a tener que agree
con este joven Estar que de yo acuerdo. no me esperaba esta película. Y es algo que, y más como yo les dije, no me gusta la violencia y yo estaba nerviosa por ver la película porque sentía que Ujú, tal vez me iba a dar miedo o tendría que voltear los ojos o ujú, cubrirme la cara. Oh, no, qué miedo. Pero es como han dicho, como hay veces mucho que cuando una persona quiere decir o expresar algo, como artista o como escritor, tu ujú, trabajo es enseñar en lugar de decir. ujú, Y en eso también saben que hay más poder en lo que no enseñas a lo que enseñas. A ujú, veces enseñar todo como que le quita la magia y poder poner algo como una blanket arriba de la realidad, Una sábana. una sábana o una cobertura acerca Ujú. de la realidad, como que lo hace todavía más tenebroso, pero no que es miedo, sino que lo hace más real. Ujú, Es como algo contradictorio, ujú, porque uno tiene que saber cómo usarlo bien y esta gente lo pudo hacer bien sí. y yo siento que por eso esta película pudo dar su punto como lo tenía que dar, porque algo que también yo lo estuve mencionando con ellos, con los muchachos, es que a mí me gusta mucho el ASMR, Ujú, que es algo relajante, a mí, y más cuando es algo como la voz es calmada y es callada y se toma sí. su tiempo Son como sonidos y relajantes sonidos de. relajantes. O cuando yo estaba viendo esta película, aunque daba miedo, yo sabía, como daba miedo porque estaba un poco tenebroso, estaba un poco como que te hacía inconfortable, pero Ujú, al mismo tiempo Incómodo. incómodo, mm, pero al mismo tiempo porque era el cómo se movía era un poco más lento, ujú, como que la manera de cómo hablaba el lobo Ujú. ujú, bien tranquilo, sí. bien, oh, está bien, es tu casa, no corras, o por qué te escondes, bien, like, Ujú, lo más tranquilo de la vida, nadie está corriendo, nadie está empujando, y ujú, también como ella misma estaba hablando bien tranquila y bien suave, ujú, sentía como que yo misma me relajaba ujú, viendo esta película. Ahora, ASMR, obviamente mucha gente sabe, pero a veces otra gente no, que es como algo que uno ve que lo relaja, sonidos o palabras o ujú, movimientos que en tu cerebro, según la ciencia, I don't know, según hace que tu cerebro se relaje. ujú, So, yo no sé, obviamente, si esta gente lo hizo a propósito de hacerlo, no sé si es parte del medio, pero siento que los sonidos que hacían de el tape o el sonido de la pintura o el sonido de pasos o el ajá, sonido de los tiles en el piso La o, losa. o, o los pedazos de madera en la ujú, pared, ujú. como que lo hicieron en una manera que no sé si lo hicieron al propósito para hacer algo más relajante. Yo creo que sí, porque así tomó control el que dirigió la colonia, Paul Schaefer. Era un tipo que bien intimidante cuando te miraba, pero no hablaba mucho. Y también usaba como esa imagen de paz, tranquilidad, de una colonia que ayuda al pueblo, algo, Mm, algo bueno en apariencia, como suave a la apariencia, para tomar control lentamente y entrar poco a poco como un árbol creciendo, ir tomando control de una mm, persona, que es una imagen que Me se encanta. presenta en, Ujú. en en la película. Y okey. yo quiero agregar también que me gusta el diseño del sonido bastante en la película. Cada Ujú. vez que usaban música, cada vez como la forma que hablaban, las voces, todos los sonidos, las velas encendiendo y apagando para Ujú. mostrar el pasaje del tiempo, el reloj, la pintura, todos esos sonidos me gustaban bastante. Y a mí me gusta la música bien rara. Y también me dio como una sensación de como paz falsa también Sí, paz mirando falsa, la película, perfect. porque yo sabía el contexto y el significado de qué significaban las cosas que estaba mostrando en la película, aunque no lo decía directamente, Ujú. como la anticipación y el suspenso de qué van a mostrar, cómo va a seguir el transcurso de la película, me dio como esa inquietud de cuán
cuán violento, cuán Sí. agresivo va a ser pero me calmó como Al mismo los tiempo. sonidos, sí, a la vez. Y fue algo bien incómodo, pero me gustó bastante. Y sí, es como había dicho, es una experiencia y es algo que ella, la muchacha María, que es la Ujú, protagonista, ah, creo que no habíamos hablado de mucho del tema, pero es una ujú, muchacha que es parte de esta colonia y según, y digo según porque yo ujú. tengo mis teorías, Sí, yo también. ah, se pudo escapar de la colonia después de que la habían metido de castigo a un lugar por 100 días y 100 noches, Ujú. porque ella le había dado de comer a unos cerditos sin, no sé si es porque no tenía que hacer o algo, O que anyway, los dejó o salir, los algo dejó así. salir Ujú, o algo así, como que ella hizo algo con unos cerditos y la castigaron. ujú, La metieron a un lugar por 100 días, 100 noches. Y según ella se escapó y ella terminó en esta casa. Y este ujú. es el tema de esta película. Entonces, cuando yo estaba viendo todo eso, yo por eso no me imaginaba si iba a ser muy violento o algo iba a pasar o sea, o mucha sangre, pero nada de eso se vio y como ya sabíamos dónde ella estaba y que ella estaba corriendo del peligro, pero al mismo tiempo sentir esa falsa, ¿cómo habías dicho? Paz. Esa falsa paz. Mm, Y por eso, ¿Seguridad? ¿cómo? ajá. ¿Esa falsa seguridad? ¿Falsa seguridad? Sí, yo Ujú, creo que Sí. así se puede decir, porque yo siento que ella encontró falsa seguridad en ella misma, ujú, right? Porque entonces es cuando uno se mete en las teorías, porque en esta película, durante que ella está en esta casa, ella también está pasando tiempo con los cerditos, ujú, que después se convierten en niños y después ujú, se convierten en sus hijos. Que eso es lo ujú. que pasa, la trayectoria de la película. Ajá, Ella está con los cerditos y se convierten en niños y hasta pasan todo holiday y todo, hasta tienen Navidad ajá. y pasa mucho tiempo en esta casa. Entonces uno empieza de que, ay, que se escapó y después termina en, oh, wait, ¿qué Ujú. pasó? Y después todos son árboles. Sí, y termina con ella rogando al lobo que le ayude a comer los niños. Y el lobo tiene éxito y al fin... No, actually, okay, eso es cuando siento que nos podríamos meter en las teorías, porque ya hablamos del medio, Ujú, hablamos de lo que pensamos. Yo siento que esa película, lo que me gusta, lo que más me gusta, aparte de lo que es algo que abre puertas a conversación, ujú, a diferentes teorías. Por eso cuando yo vi esa película, lo primero que me hubiera gustado es escribir un papel. Y, ujú. un paper, yo no sé cómo puedo traducirle un essay. ¿Un ensayo, maybe? Sí, un ensayo. ah, Porque yo sé, y si tengo la oportunidad un día en una de mis clases de hablar, yo quiero usar esta película. Ujú. Yo lo he hecho antes, cuando puedo agarrar Ajá. puedo agarrar una ocasión de que puedo usar una película y yo lo hago. Mm, Porque a veces es más fácil analizar una película que un libro, porque leer un libro toma más tiempo. ujú. Aunque cuando analizo una película, a veces veo la misma película como 5 o 6 veces. Oh, bueno. Ya. Entonces, pero sí, yo creo que ya después de que hablamos de eso, yo siento que es lo más interesante de este episodio va a ser las teorías, porque y muchas de mis notas eran más en las teorías de esta película, Okay. porque fue lo que más me agradó y lo que más me dio emoción. Ujú. Porque cuando veía algo, cuando veía otra cosa y otra cosa, Sí, como sí, que a ajá. cada rato estaba tomando notas porque fue algo que en verdad me emocionó. Yo creo que acerca de los cerdos, Ujú, al final, yo no creo que estos cerdos estaban vivos. ujú, Yo en mi mente, cuando estaba viendo la película, porque ellos se queman ujú. y tú los oyes, cuando Sí. los niños se queman, Ujú, los cerdos en el sonido tú los escuchas que se ujú. están muriendo, están en dolor o como se diga, pero yo sentí que al final cuando ya se convirtieron en niños, como que ella se empezó a vestir más madura, Ajá. yo siento que ella se imaginó a los cerdos, Okay. pero ya no estaban. Okay.
no sé si este hombre metió a los cerdos con ella en este lugar, porque eso es lo que yo me imaginé. Todo esto fue en su mente, en este lugar que se pasó por 100 años, o sea, 100 días y 100 noches, y eso fue la manera de cómo ella se pudo como que estar sola tanto Ok. tiempo Y construir esta y realidad de... construir la realidad. Y yo siento que cuando tenían hambre y todo eso, era ella hambre en este lugar. Ujú. Ahora, yo siento que los cerdos se murieron adentro con ella. Ajá, ok. Obviamente, de eso es solo lo que pasó en mi mente. Ajá. Tal vez esto nada que Wow, ok. ver. Y lo que estás diciendo tiene un poco de So, sentido basado en lo que... entonces, yo siento que cuando los cerdos se murieron adentro con ella, porque después de que ellos se murieron y pasó el fuego, fue cuando todo cambió un poquito más feliz, algo Ujú, más triste, el tono cambió. ujú. Like, si uno se da cuenta, el tono cambió, dice, oh, ya cambiaste de lugar, y como que ya Y, no hablas, o ya ajá. no te mueves Y mucho. los niños también cambiaron de forma, de como niños con una apariencia más suramericano a una Sí. apariencia más alemán. Yes, que también era parte. Entonces, también eso yo siento que se puede simbolizar de que ella estuvo peleando tan fuerte a tener ese tipo de mentalidad, pero al Ujú, final llegó al punto de que una tortura psicológica que ujú, ella llegó como que tuvo que aceptar. Por eso, con lo de la miel, obviamente este hombre les estaba dando la miel, ujú, que según la verdad de él o no sé qué, pero al final ella les estaba dando miel a los niños. Y ujú, le dijo, Mm, oh, tú tienes que comer la miel. Qué bueno, ya comiste la miel. ujú. Como que ella misma empezó a aceptar lo que le estaban enseñando. Ajá, ok. Pero yo siento que eso solo pasó ya que ella perdió la única conexión que tenía la realidad, que eran estos cerdos. So, en mi mente yo siento que los cerdos se murieron. Por ya. eso al final cuando ella dice, sálvame, es porque ya llegó al punto de que estos cerdos ya estaban muertos y descomponiéndose, que ella dijo, I don't know, pero obviamente eso es solo mi Sí. teoría y lo que Ujú. yo saqué de esta historia. Ajá. Yo tengo una Obviamente. teoría. Sí, ¿cuál es? Y puede que no sea Yeah, I mean, esas teorías. Wow. correcto en lo absoluto, pero yo creo que ella nunca se escapó. Yo pienso que la casa es un lugar mental a donde ella fue, o donde ella llegó cuando fue castigada. Ahora, ella se trajo los cerdos porque era la razón por la que fue castigada. Ujú. Ella se trajo a los cerdos con ella en su mente. Entonces, porque Mm, en el tiempo que esto pasó, los 1950, De No, 60 60. al como 90 y a algo. los 90s y en la 2000. casa, ella, hubieron muchos elementos en los que ella nunca va a ver o nunca vio por la colonia donde vivía, como la Ujú. televisión, Ujú. Ujú. como Sí, elementos como Vegeta y Jigglypuffs, que son que Pokémon, aparecieron ahí. El Chavo del Ocho. Y el Chavo del Ocho y también. muchas, como vamos a decir, posters o figuras en las paredes que ella nunca hubiera llegado a conocer si fue que ella se escapó o si se escapó y ella pudiera tener esas cosas, ella tiene que entonces asimilarse en la sociedad. Ujú. Y eso yo no creo que pasó porque ella volvió con el lobo al final. Yo creo que cuando fue castigada, esto fue un lugar mental a donde ella fue. Y los cerdos representan la infancia de ella o lugares mentales donde ella está, o lo Ujú. que ella piensa, o su ¿cómo se dice? Su niñez. Ujú. Ella, la transformación de los cerdos a personas y después a que se veían más a ellas como más alemán, era la transformación de su lugar mental Ujú. en el que ella trató de escaparse del hombre en un lugar safe, seguro, que es una casa encerrada. No Ujú. quería que el hombre se metiera y poco a poco ella vio que estando sola y ella no se podía, porque es niña, Ujú. no se puede cuidar de sí misma. Así que el lobo, con sus ideas y sus mentiras, trató de entrar y decirle, como tú decías, bien, bien nice, como se dice, Ujú. bien, Gentil, sí, es gentil y suave. suave. Entonces decía, pero ella sabía que era un lobo. Ujú. Como la Biblia dice que it's
un lobo con ropa de... Sí, eso fue lo que yo puse, lo de la Biblia. Entonces, y una vez que se enseñó el lobo, pero era un German Shepherd, Sí. un pastor alemán, que es un Sí, perro. Entonces, ajá. como que, porque él es alemán. Yo pienso que es que entonces él pudo entrar, como dices tú, él pudo corrompir la niñez de ella, porque se Ujú. convirtieron en árboles, Ujú. y pudo entonces entrar y sacarla. Y otra vez se vio al final que ella estaba más adulta, no niña, Ujú. cuidando de, no sé, era enfermera. Ya, los No sé si es niños. que de verdad sí se salió o que era enfermera en la colonia Ujú. o... Yo, actually, a mí me gusta cómo dijiste, me gustó, me gustó como tú dijiste porque es parecido a lo que yo pensé, pero también como que algo nuevo. Al principio con los cerditos, yo pensaba que ella era los cerditos, right? Ujú, Porque, oh, los cerditos no se pueden dar de comer solos, son como bebés. I'm like, Ujú. "Ah, como bebés". Y yo sé que en esta colonia Ujú. no les enseñaron a hacer mucho porque como a los 8 años los llevaban a trabajar. Ujú. No iban a la escuela, no les enseñaban a leer, nada, no sabían nada. Entonces, como que eso de usar cerdos como significar a Ajá. niños o la niñez, siento que eso es algo que lo pensé, pero no lo anoté y me gustó que Juve pudo mencionarlo porque fue algo que también me pasó por la mente rápidamente, pero sí me gustó mucho cómo él mencionó la inocencia y su niñez ujú, y como like, yo lo puedo ver, también puedo ver cómo eso representa a ella, que al final ella terminó con pelo güero y ojos azules, Ujú. cuando obviamente ella no es así, porque había muchas veces que había reflejos de ella y los reflejos de ella no era güera ni ojos azules, era una persona con color negro, pelo con color negro. Entonces, ¿de a mí verdad? No me eso, acuerdo de eso. sí, fue una vez, fue al principio, una de, como para el final, cuando dijo, María, ¿qué haces ahí? O algo así. Ella, ¿qué te pasó? Algo así, no me acuerdo qué era, pero ella tenía pelo negro. Ujú. Después se le cayó el pelo y se le puso, Ajá. Se se le le puso, cambió. como que Ujú. se le cambió a color rubio. Se Ujú. le puso rubio y los ojos azules. Entonces, I'm like, güey, ella no era así, o no sé si tal vez ella era representación, simbolismo, Ajá. pero sí me gustó mucho eso de la inocencia, porque también siento, también algo que me acordé ahorita es que al final el hombre nos dice a nosotros, ahora que tú viste, Ujú. ¿cómo tú te sientes? Sí, Como, y yo quiero comentar sobre ya, eso, que la película como enmarca en principio y al final como la idea que esto es como propaganda de la colonia. ujú, Como esta es una película presentada por la colonia y luego muestra la película que es un horror y al ya, final dice, bueno, y se rescató María. Y por eso me dio tanta tristeza al final, porque como la forma que se rescató es que le rompieron su voluntad propia Ujú. de sí, ella. Y al final ella se entregó y se rindió a lo que es tan triste porque en lo que la película está diciendo es que fue exitoso los esfuerzos ya. del lobo y de ese abuso mental, ese abuso psicológico. Y, y es bien triste, pero... La película se llama La Casa Lobo. Ujú. So, es como que si la casa era de él, Ujú. Y, pero ella fue a y escaparse allí. y es interesante porque las formas que se describe la colonia Dignidad es como el gobierno chileno le llama un estado dentro de un estado, Mm, porque ellos entre sí se gobernaron y como el gobierno chileno, por mi entendimiento, no soy experto en la historia chilena, pero por lo que yo entendí es como ellos cedieron autoridad a Paul Schaefer y a diferentes dignitarios alemanes o fugitivos del régimen nazi de alemán
o cuando se derrumbó el régimen nazi de Alemania, refugios y ellos habían conexiones con la colonia Dignidad y ellos se como manejaron entre sí mismos. Y es como la estructura de autoridad de la colonia Dignidad existía como adentro, pero separado de Chile. Y también la fantasía de María, de ella escapándose y viviendo una vida normal con sus niños, con su familia, ocurrió dentro de un bosque poseído de el lobo. Y es como un comentario sobre el asunto de la apatía del gobierno chileno y el gobierno alemán o cualquier otro gobierno en hacer algo, en las autoridades. Yeah. Cuando hay evidencia que ellos supieron de todo lo que ocurrió y aún ayudaron a seguir con más torturas y detenciones en ese lugar. Yo sé que eso fue un poco complicado, pero... No, yo siento que esa película, igual como algo psicológico y algo más personal de esta muchacha o de cualquier víctima de este lugar, a igual, como Josh dijo, que aunque ella se fue en comas o en quote unquote a una casa en un bosque, el bosque no era un bosque libre, el bosque era de lobo. So, es algo que ni siquiera había pensado, pero como que dice Josh, lo pone más triste, le da más tristeza. Ella se haya quedado en su mente en este lugar, o hubiera corrido a otro lado, de todas maneras nunca se fue. Y eso sí es lo que lo pone más triste. Y siento lo que también, algo que, un tema que es muy común en ¿cómo le digo en español? Magical realism. Es el tema el de realismo mágico. El realismo mágico son los fairy tales. Los cuentos de hadas, los cuentos de niños, cosas así. Y yo siento que al principio había muchas cosas bíblicas, la miel y ¿qué más había dicho? Lo del lobo, que el lobo viene a robar a las ovejas. Y obviamente nosotros sabemos que este hombre usó religión y usó contextos de Biblia que no eran para poder usar la agenda que él quería. Él sacaba cosas que no eran. Nosotros sabemos que él abusó de la religión y él abusó de la creencia y la vulnerabilidad de la gente. Entonces, como The Night of the Hunter. Sí, como The Night of the Hunter. Interesante. Entonces, nosotros como podemos entender, pero a mí me gustó que fue como que algo más bíblico al principio, pero al final ella mencionó a los 3 cochinitos y el lobo, right? Como el fairy tale que dice, oh, y el lobo sopló y sopló y sopló y se cayó la casa, como se diga en español. Entonces fue interesante que al último ella estaba en su casa con sus cochinitos, con sus cerdos, y al final ella le estaba rogando al lobo que sacara la casa, que soplara tan fuerte que se cayera la casa. Y fue como, y yo siento que eso es como, obviamente esa es mi mente analítica, como que eso es un simbolismo de cómo este hombre tomó una historia y la corruptó para que se haga lo que él quiera. Como esta de los 3 cerditos se corruptó al final, que ella cayó por lo mismo. Ella es en su inocencia, ella una historia que cualquier niño diga, oh, wow, el wolf no pudo, o whatever. En esta historia ganó el lobo, que es algo triste y es algo que normalmente los niños no aprenden. Entonces siento que ese tipo de simbolismo, ese tipo de símbolos que hubo en la historia lo hizo más triste y lo hizo, pudo hacer el dolor y la trauma y todo lo que pasó esta muchacha, igual que mucha gente que pasó en ese lugar, lo pudo poner que como nosotros, como gente normal, que tuvimos niñez, que podemos entender, podríamos decir, wow, qué triste. Y más que esta es una historia
basado en gente que les pasó esto, Ujú. gente que siguen viva ahorita, Sí. viviendo con lo que pasó. So, yes. Pero yo creo que ustedes pueden escuchar mi emoción hablando de esta película. Sí, para mí, yo estoy bien feliz que la miré Igual. y yo la recomendaría. Yo sí la recomendaría. Para mí, Oh, porque es el componente visual, es, es la forma que la pintura cambia en las paredes, me Ujú. encantó. Muy, muy Me bien hecho. gustó bastante. Y para eso, para esa imagen cada fotograma cambiando, yeah. eso fue algo que el efecto se siente como Sí, bien profundo, de algo no está bien, algo no está está normal. raro. Ajá. Yeah. Y si buscas, ahí está obvio el significado. Sí. Pero si lo estás mirando, eso es una película de niños, tal vez. Pero, Ujú. pero No, ya, si es lo en miras serio. más cercano, es un horror. Y, Ya, y y, todo está ahí. y yo creo que sí es importante mirar el transcurso de la historia para poder evitar que cosas así pasen. Porque esto fue un crimen contra la humanidad que siguió por décadas, solo Ya, por la infraestructura de poder y dictadura en ese país en ese entonces. Y para poder reconocer cuáles son las cosas que debo mirar, para reconocer si alguien está bajo algún efecto de un abusador. Yo creo que es una conversación bien importante. Y Sí. también quiero extender mi compasión a las víctimas de la colonia de dignidad, porque aunque fue algo que hace 2 semanas yo no sabía que existía, ya, ahora yo no puedo, mi vida cambió. Yo ahora conozco de esta historia, sé de esta historia y, y como yo siento un poco de dolor por todos ellos, por décadas de Sí. personas manipuladas y que se les robó su vida entera casi. Me imagino que historias como estas hay por todas partes del mundo, Ujú, como en Argentina o en otros países en ujú, Europa, donde alemanes nazis se fueron de Alemania ujú, por lo que pasó de la guerra y hicieron cosas como estas. Y ahora que dices eso, hay una parte en la película donde ella agarra como una jarrita de la pared y ujú, de la jarrita sale un ojo o algo, una parte del cuerpo, como una mano, un ojo, no me acuerdo. Lo que me hizo, lo que me hizo recordar eso fue a eugenics, ujú, que hacen experimentos con humanos, que es lo mm, que los alemanes le gustaban hacer, ujú. no alemanes digo, perdón, los nazis sí, ¿Verdad? Sí, alemanes, perdón. para hacer experimentos con los humanos y tratar de hacer, vamos a hacer la raza o, de sus razones que tienen, pero es como que esos elementos se vieron en la película, Ujú, como decías, every frame, ujú, cada, cada imagen tenía algo ujú. donde podías, y ya, es bien interesante como, pero sí, yo me imagino que estos horrores los pasaron mucha gente, Yeah. ya. Ujú, y hasta aquí en los Estados Unidos ujú. Oh, sí, I'm hubieron personas sure. que aquí ha cambiado la cultura y que poco a poco sean, Sí, en no todo el sé mundo. si conocen la historia de Jim Jones, que es un predicador que llevó a cientos de americanos hacia un ciudad en Guyana y estableció su comunidad, Ujú. para Mm, decir, y se llama el Jonestown Massacre, que es Me famosa mm, suena, por, sí, me suena. que mm. es famosa porque fueron cientos de americanos que tomaron, Cientos. cientos de Oh, americanos ¿es que el tomaron, de Fruit Punch? sí, Mm, el Flavor Aid envenenado para matarse, para evitar que el líder ah, se rebeló, para que evitar que se llevaba a las autoridades ujú, por sus crímenes. Y eso fueron personas americanas en ese caso. Y también influenciados por las mismas ideas, ideales de religión, de separación entre las razas. Y fue Mm, esa la motivación en ese caso también.
Y es interesante mirar que yo estaba haciendo bastante estudios, que las ideas teológicas, ni quiero decir eso, es como una falta de respeto a la Biblia y religión, pero las ideas de ellos que quisieron usar la Biblia para usarlo como basis para fundación, pero es que malinterpretaron cosas específicas de la Biblia para poder usarlos para manipular a tantas personas y llevarlos falsa doctrina. Sí, y llevarlos a su muerte. Y eso es algo que tenemos que estar pendiente. Yeah, y eso sí, yo siento que eso es algo que tristemente se ha usado y es algo que estábamos hablando antes de empezar el episodio o de empezar en general. I mean, sin saberlo, estábamos hablando de la Biblia y el contexto y el peligro que hay cuando una persona lee un libro religioso, en este caso, obviamente la Biblia, cuando agarran partes de la Biblia para la agenda que ellos tienen. Eso es algo que mucha gente lo hace. A veces la gente no sabe la realidad o a veces, obviamente nosotros nunca hemos sido que escondemos, nosotros somos cristianos y nosotros leemos la Biblia y algo que nosotros siempre nos han enseñado y agradezco a la persona, a nuestro pastor que nos ha guiado, es que nosotros tenemos que leer la Biblia por nosotros. Yo siento que tristemente mucha gente quiere culpar religión o quiere culpar como según ellos dicen, la manera anticuada de cómo leer la Biblia, que no es cierto. Es solo que ellos o la gente usa la Biblia en una manera para forzar a gente a hacer cosas que primero Dios no le gusta, segunda, no dice eso en la Biblia, y no nada más, esto lo ha pasado en mucha gente, y hasta aquí en América, para, según decir, slavery, o no sé, ¿cómo se dice? Esclavitud a otra gente, que tampoco eso, la Biblia no dice que eso está bien. Entonces, son cosas que salen de contexto, entonces, algo que es muy importante, o hay gente que tal vez están curiosas o dicen, la Biblia, pónganse a leerla toda, en serio, pónganse a leerla como es, no nada más un versículo que dice algo muy como que como esta persona o cualquier otra gente que han tomado contextos o un versículo o un párrafo que dicen, eso es lo que dice, eso es lo que dice toda la Biblia. No, hay que leerla y obviamente nosotros no somos expertos y somos humanos, obviamente, pero es muy importante en general que cualquier persona que te venga a decir cosas que según son religión, cualquiera sea, que tú como persona cuestiones y digas, tal vez si lo dice, voy a leer yo mismo qué dice. Y tú mismo te pones a leer y como yo digo, nosotros somos cristianos y yo creo que Dios puede hablarnos con la Biblia. Entonces, si un día una persona tiene pregunta o alguien te viene a decir cosas locas como este hombre que le mintió a tanta gente y todas las cosas horribles que hizo, tú puedes decir, ¿sabes? Mejor yo voy y leo y ahí te veo. Goodbye. Porque en general, y es triste que eso le pasó a alguien y le puede pasar a cualquier persona y eso es lo más triste y es como dice Josh, yo podría haber ido toda mi vida sin saber esa historia, pero ahora ya lo sé y yo siento que eso es algo importante que como dice Josh, hay que recordar y hay que estar atentos cuando hay cosas así que están pasando alrededor de nosotros para saber a reconocer cuando las cosas no están yendo bien. Entonces, wow, el episodio tomó algo más serio. Sí, un poco. Típicamente yo saco momentos chistosos, movie amigos, podcast. Yo no creo que ninguno, perdón, a los suscriptores de YouTube, pero siento que se podría sacar algunos clips más serios. Yo no creo que le tenemos que decir funny moments. Momentos chistosos. Pero tal vez momentos. Porque yo en el Instagram, yo pongo momentos del podcast. Yo no pongo funny o chistosos. Yo solo pongo momentos del podcast. Sí, eso lo haremos, pues. Porque yo siento que hay muchos clips aquí que sí se puedan sacar y siento que son importantes, pero también divertidos en una manera analítica. Porque a mí me gustó mucho esta película.
Y también que pudimos tomar la conversación que es más grande, que es el uso de religión para el abuso, que no es bueno. Yeah. De So, acuerdo a lo que quiere decir algo, de acuerdo a lo que decías tú del contexto, que era, mi papá decía, un texto fuera de su contexto es un pretexto. So, es exactamente lo que debemos de vivir la vida. Nuestra vida es tomar en contexto lo que dice la palabra, todo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y con contexto. Sí. So, si todo lo que hacemos es de acuerdo a la palabra de Dios, entonces vamos a ver de verdad lo que no debemos hacer, lo que debemos hacer, lo que está correcto, lo que no está correcto, y que el Espíritu nos guíe. Yeah. Pero sí me gusta que ese principio que mi papá le enseñó a mi hermano, ahora en ustedes está, Yeah. pero pasado, de generación en generación. Yeah. Así que quería decir eso. Y nos ha ayudado bastante. Nos ha ayudado mucho, y entonces es cuando uno puede decir, cuando es la verdad de Dios, no importa qué generación esté, va a seguir parada y va a seguir fuerte porque es la verdad. So, por eso, y la misma Biblia dice, cuando gente quería pretender ser Jesús en ese tiempo, la misma gente ha dicho, eso no va a durar porque ellos no son Jesús. Igual como ahora. Lo que es la Biblia de verdad va a durar. Si este hombre lo que estaba diciendo fuera verdad, hubiera durado. Hubiera pasado tiempo y ya estuviera parado, pero no está ahí parado porque no era verdad lo que le estaba diciendo. So, sí, creo que voy a bajarle, si no, ahorita va a salir y voy a empezar a hablar, empezar a predicar y... Así que gracias por entretener esta película, amigos. Gracias por pasar esto conmigo. Si yo veo un comentario en los comentarios que dicen, el español, esto y aquello, porque no lo hablan bien. Dios, ayúdanos. Ok. Pero No, creo que mi mente ya llegó al final. Ya estamos terminando el español. Como que ya se me está yendo de la mente. Como que ya llega al punto de que ya no me llegan más el aire palabras. saliendo de un globo. Ya se está el español que tenía en mi mente para este fin de semana, ya se me está yendo. Pero me sorprendí a mí misma que yo pude hacer todo un episodio en español sin tantos problemas. Sí tuve una que otra, pero me sorprendí, y honestamente, si mi mamá escuchó todo este episodio, ahora no me puede decir y decirme, tú no hablas español. Like, Mom, ese fue lo que te episodio ¿Viste, fue lo que está te ahí. dije. Fue lo que te dije al principio, que lo estaban haciendo. Escúchalo. Ustedes dos lo hicieron, yo creo que 10 veces mejor que yo. Yo estaba como, no me salían las palabras. No creo. No, de sí, verdad, muy o sea, bien. solamente en pensar en hablar en español, las ideas que tenía en la mente se me iban, Ay. y por eso no tenía que decir, pero se me venían las ideas cuando ustedes hablaban y se me iban cuando ya era mi turno. Entonces por eso yo te tuve que interrumpir y decir, ok, no, déjame hablar, porque después se me van, pero se me fueron y ya se me perdieron. Pero así el que español es una idioma tan linda. es un idioma tan es lindo. Es un idioma tan lindo. Bueno, ok. Sí, bueno. igual, yo también ya se me está yendo el español. Se me está yendo. No, yo creo que lo estás haciendo a propósito. Yo no puedo hablar Ok. español. It's gone. Okay. ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, amigos, muchas gracias por este episodio. Sí. Siento que ya Josh se los recomienda y yo no se lo recomendaría a todo el mundo, pero si tú quieres ver algo que te va a hacer pensar, primero yo recomiendo que agarres contexto de la historia para ver esta película o apreciarla más. Y segunda, siento que esta es una película que es muy basada en una persona en un lugar, no tiene mucho plot. Yo no sé cómo se dice plot en español. Que es algo que al principio estaba confundida porque Josh casi no le gustan películas basadas de solo una persona. Pero si a él le gustó esto, yo siento que ustedes también. Si tú eres una de las personas que quieres ver arte,
algo imaginativo, algo nuevo, algo que te puede poner a pensar, o si a ti te gusta analizar cosas, libros, películas, cualquier cosa de esas, entonces sí, yo la recomiendo mucho y no es tan larga. So, sí la recomiendo en eso, pero si tú eres una persona que solo te gusta ver Marvel y te gusta ver los superhéroes peleándose, Esta es una Obviamente. película esa bien película diferente. que no bien no creo diferente. que te guste, no creo que vayas a pasar mucha diversión viéndola. El lobo no es un superhéroe. No es un superhéroe Villano. ni villano, pero solo su voz. Su voz dulce como el miel. O la miel, como la miel. Sí. Okay. Yo no recomendaría. Es muy Solo lo que específico. dice. Es muy específico. Vamos a decir, como a mi hermano, no. Never. Él, Yeah. él no le gustaría. Yo creo que pensaría que sería interesante. O a mi mamá, ella sí lo vería, pero después me hubiera dicho, ¿para qué me hiciste ver esta película? Okay. Pero vamos a decir como a mis primos. Quizás, pero no. No, yo no no me van a decir que no, conozco. que no le Yeah, gustan. yo no conozco a nadie que Solo Josh. actually, yo sí conozco a una persona, maybe a 2 personas que tal vez sí les gustaría y yo solo sé qué es eso porque a esa persona le gustan las películas que a Josh le gustan. Esa es la única persona que tal vez le recomendaría esta película o a alguien de mis amigos book club. Okay. mis book amigos o como se diga. Tal vez a uno de ellos sí, entonces tal vez. Pero fuera muy particular a la gente que yo le recomendaría esta película. Pero en eso yo creo que ya terminó nuestro episodio. Muchas gracias a todos por escucharnos, a cualquier gente nueva que tal vez no nos ha escuchado. Deja un comentario. Sí, si eres déjanos nuevo. saber si eres alguien nuevo. Si eres chileno. Si eres chilena. Y si eres bilingüe, tenemos bastantes episodios en inglés. Yes, más en inglés, obviamente, pero tal vez creo que me gustó hablar en español. Creo que queremos hacer más. Otro episodio en español, quizás una película de Eugenio Derbez. Sí. O de El Chavo del Ocho. Sofía Vergara. Sí. O Roma. Ok, Mi película favorita. Podemos hacer Roma. Vamos a hablar de no sé si puedes la mejor película del mundo. Escuchar mis ojos rodando hacia atrás. Hay de mucha historia en Roma, ¿ok? Mucho contexto que se puede hablar. Pero eso va a ser para otro día. Yes. Entonces, si hay cualquier sugerencia de una película que queramos ver en español, eso fuera magnífico. Porque yo casi no sé el cine latinoamericano o el cine en español. Yo no sé tanto. So, recomienden películas que nos gustaría hacer otro episodio en español. O si tienen algún tema que les gustaría que habláramos también, déjenos comentarios, mándenos un DM, un mensaje en Instagram o nos pueden mandar un mensaje electrónico. Nosotros lo vamos a ver y como digo, muchas gracias por el episodio, por escucharnos. Denos like, síguenos, subscribe en YouTube y si están escuchando en Apple Podcasts, déjenos un review, no sé cómo se dice en español un review. Por ahí nos digan, son mis favoritos, con una carita feliz y 5 estrellas. Y una bandera chilena. Y una bandera chilena, aunque no seas de Chile. Y un logo, emoji logo. Oh, no hagan eso. No, dejen el emoji. No emojis. No, nada. Mejor, ¿saben qué? Mejor no dejen nada. Pero, como digo, hay más episodios en inglés y ahí también hay clips en YouTube que Josh hace y nos divertimos mucho. Obviamente este fue un episodio un poco más tranquilo en el humor, pero sí, también... Pero sí nos divertimos. Sí, fue muy divertido y como digo, yo siempre digo gracias como 1000 veces al final de cada episodio, pero es porque en verdad muchas gracias por toda la gente que nos escucha y que toma el tiempo y nos escucha a nosotros hablar, porque a veces I'm like, oh God, ¿cómo la gente puede escucharnos a nosotros tanto tiempo? Pero lo hacen y lo agradecimos y nos encanta hacer esto. Con esto siento que es tiempo de irnos. Hasta la próxima, baby.
Cuídense, que se la pasen muy bien en donde estén, en su cama, en el trabajo, en el carro, en el baño, donde estén. Que tengan un buen día, buena noche, Dios los bendiga y que nos vayan a escuchar en el otro episodio en español o el otro episodio en inglés. Porque el otro episodio que viene es uno especial y en inglés, sorry. Pero otra vez aprenden inglés con nosotros. That'd be nice. Eso sería lindo. Eso fuera lindo. Muchas gracias por todo y creo que esto es tiempo para irnos. Sí. Bye. Ok, bye.